Vamos a ver por qué el paciente con síndrome de Cushing va a venir con hipertensión. Entonces, esto va a ser por dos mecanismos. Entonces, uno es el paciente que tiene síndrome de Cushing, es un paciente que tiene aumento del cortisol. Aumento del cortisol. Y el cortisol, recordemos que tiene un efecto permisivo en las catecolaminas. Catecolaminas es, por ejemplo, la epinefrina y la norepinefrina. Entonces, lo normal es, aquí tenemos los vasos sanguíneos y en la vasculatura tenemos receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, pero aquí lo importante son los alfa-adrenérgicos. Entonces, cuando la epinefrina, o la norepinefrina, pero principalmente es la epinefrina, se unen a los receptores alfa-adrenérgicos, esto promueve la vasoconstricción. Vamos a tener vasoconstricción, y si tenemos vasoconstricción, vamos a tener un aumento de la presión hidrostática. Un aumento de la presión hidrostática. Ahora, si tenemos cortisol, el cortisol promueve el efecto de las catecolaminas. O sea, mientras más cortisol tenemos, más sensibilidad a las catecolaminas es el órgano blanco. Entonces, para que respondamos a las catecolaminas, necesitamos cortisol. Si no hay cortisol, no vamos a responder a las catecolaminas. Ahora, siempre tenemos cortisol, entonces sí respondemos a las catecolaminas. Pero mientras más cortisol, más sensibilidad vamos a tener a las catecolaminas. Entonces, si es un paciente que tiene aumento de cortisol, porque tiene síndrome de Cushing, va a tener mucha más sensibilidad a las catecolaminas. Entonces, aunque no hay un aumento de catecolaminas, tenemos un aumento de la sensibilidad a las catecolaminas. Y entonces nos hacemos más sensibles a cuando llega la epinefrina y entonces hay más vasoconstricción. Y si hay más vasoconstricción, tenemos mayor aumento de la presión. Entonces, ese es un mecanismo por el cual el paciente viene con hipertensión, por el efecto que tiene el cortisol en las catecolaminas. Y el otro es porque recordemos que los glucocorticoides, como es por ejemplo el cortisol, no nada más tiene efecto de glucocorticoide. Glucocorticoide quiere decir que regula la glucosa. El cortisol, aparte de regular la glucosa, como los otros glucocorticoides, también en menor o mayor grado, tienen efecto de mineralocorticoide. Entonces, el cortisol, por mínimo que sea, va a tener mínimo efecto como mineralocorticoide. O sea, va a tener el efecto que hacen los mineralocorticoides. Ahora, eso es lo que hace solo una molécula de cortisol. Una molécula de cortisol tiene mucho efecto de glucocorticoide y poco efecto de mineralocorticoide. Pero si es un paciente que tiene mucho cortisol, entonces se van sumando los efectos. Y entonces ahora sí el efecto de mineralocorticoide pues es mayor, porque hay mucho más cortisol. Entonces aquí, aparte que el cortisol funcione como un glucocorticoide, va a funcionar como un mineralocorticoide. Entonces rápidamente vamos a ver qué es lo que hacen los mineralocorticoides. Mineralocorticoides es principalmente la aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona promueve la reabsorción de sodio y promueve la excreción de potasio y de hidrogeniones. Entonces, si aquí el cortisol va a funcionar como si fuera aldosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumento de cortisol, tenemos efecto como si fuera aldosterona. Entonces, se promueve la reabsorción de sodio, se promueve la excreción de potasio y la excreción de hidrogeniones. Ahora, si se reabsorbe sodio, el paciente va a tener un aumento de la concentración de sodio, va a tener hipernatremia. Y recordemos la frase de a donde va el sodio, va el agua. Esto es, si estamos reabsorbiendo sodio, también vamos a reabsorber agua. Entonces vamos a tener también un aumento de reabsorción de agua y esa agua va a terminar en el torrente sanguíneo. Entonces aquí está la sangre y si reabsorbemos agua, es más líquido que vamos a poner aquí en el torrente vascular. Y entonces va a aumentar la presión hidrostática intracapilar. O sea, la presión de aquí va a aumentar porque tenemos más volumen. Y si tenemos más volumen, pues más presión vamos a tener. Y por otro lado,
si estamos excretando potasio, vamos a tener hipocalemia. Y si estamos excretando hidrogeniones, el paciente va a tener alcalosis metabólica. Entonces, aquí el paciente tiene el cortisol, aparte de funcionar como un glucocorticoide, tiene el efecto de mineralocorticoide. Pero entonces, ¿ahora qué pasa con la aldosterona? Si este es un paciente que por el hecho de que tiene mucho cortisol se está reabsorbiendo mucho sodio, y la aldosterona lo que hace es promover la reabsorción de sodio, si ya de por sí se está reabsorbiendo mucho sodio, no vamos a tener más estímulo que se reabsorba sodio. Esto es, si ya tenemos mucha reabsorción de sodio, vamos a tener como mecanismo compensador una disminución de la aldosterona. Porque si aumenta la aldosterona, eso promueve la reabsorción de sodio. Pero este es un paciente que como tiene aumento de cortisol, tiene mucha reabsorción de sodio. Y entonces ya no vamos a tener un estímulo adicional para reabsorber sodio, si ya de por sí tenemos un estímulo que está provocando muchísima reabsorción de sodio. Esto es, la aldosterona va a estar disminuida. Entonces, los pacientes que vienen con síndrome de Cushing van a tener hipertensión por dos razones. Van a tener hipertensión, una por el efecto que tiene el cortisol en las catecolaminas y otro porque el cortisol va a funcionar como si fuera un mineralocorticoide. Y aquí también agregamos que por eso el paciente va a venir con hipernatremia, con hipocalemia y con alcalosis metabólica. Entonces, en un paciente que tiene síndrome de Cushing, buscamos hipertensión con hipocalemia y con alcalosis metabólica. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.